Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué es fe y por qué es tan importante? Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de qué es la fe. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y estamos hoy hablando acerca de qué es la fe. Es la primera entrega de una serie que vamos a estar haciendo acerca de los fundamentos de la fe. Es importante, el Señor ha puesto en nuestro corazón que hablemos de fe y de los fundamentos, de qué significa la fe, qué es la fe, para qué sirve, cómo se tiene fe. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la fe, Y vamos a seccionar estos videos o estas entregas en videos cortos para que podamos ir siguiendo el estudio paso a paso, pero también más adelante vamos a sacar un video completo donde usted lo va a poder ver completo, si así lo desea, en una sola entrega. Entonces vamos a hablar acerca de qué es la fe, la importancia de la fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la fe es fundamental para la vida del creyente, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Y por supuesto que todos los creyentes, todos los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, buscamos o deberíamos buscar en nuestra vida agradar a Dios. Entonces, como primer elemento de esa importancia de la fe, tenemos que agradar a Dios. Evidentemente es importante para nosotros y es importante que conozcamos qué es la fe para poder vivir por fe. Quien vive por fe agrada a Dios. Dice además que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los que creen que Dios, se acercan a Dios, es necesario que crean que Dios existe, por supuesto, pero además de que da galardones a los que le buscan, da premios, recompensas a los que le buscan. Yo quiero ser un galardonado por Dios, yo quiero ser un premiado por Dios, yo quiero recibir la recompensa de Dios. Entonces, la misión de todas estas entregas de series de fe que vamos a hacer acerca de los fundamentos de la fe es que aprendamos realmente qué es esa fe y cómo usarla en nuestra vida diaria, cómo usarla en nuestro caminar diario para recibir por fe lo que Dios nos ha prometido, para hacer por fe lo que Dios nos ha mandado a hacer y para impactar o cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Todo el propósito de Dios para cualquiera de nosotros como creyentes va a requerir de fe. Es imposible que nosotros alcancemos lo que Dios nos ha mandado a hacer si no lo hacemos por fe. Entonces dice Mateo 10, voy a hablar un poquito acerca de esto. Mateo capítulo 10 y el versículo 7 dice de la siguiente forma, del 7 al 10. Y yendo a predicar, esta es la primera vez que Jesús envía a los discípulos, a los 12 discípulos, los envía a predicar ya solos, sin Jesús. Entonces, antes de esto lo han visto predicar, lo han visto enseñar, lo han visto sanar enfermos, lo han visto echar fuera demonios y lo han visto hacer el ministerio. Si ustedes recuerdan, lo que empezó a predicar Juan el Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas son las buenas noticias. Jesús empieza su ministerio predicando y lo hace durante todo su ministerio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Jesús va a enviar a sus 12 discípulos a predicar también y les dice: yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Ven lo que hace Jesús? Jesús le dice a estos 12 discípulos: ahora van a ir a ustedes a predicar a todas las ciudades de los judíos este mensaje de las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora el reino de los cielos está aquí. Y resulta que en el reino de los cielos no hay enfermedad, así que van a sanar a los enfermos. Resulta que en el reino de los cielos no hay leprosos, así que van a limpiar a los leprosos. Resulta que en el reino de los cielos no hay muerte, así que van a resucitar a los enfermos. Y resulta que en el reino de los cielos no hay demonios, así que van a echar fuera a los demonios. En otras palabras, Jesús les dice: van a ir a predicar este mensaje, pero lo van a hacer con un respaldo del poder de Dios. Y esto es lo que Dios nos manda hacer a nosotros también. Ahora, para hacer esto, para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios, es necesario tener fe. ¿Fe en qué?
en que la palabra de Jesucristo es suficiente para que estos 12 apóstoles hagan lo que les está mandando a hacer. Es decir, cuando Dios en su palabra nos dice algo, nos está capacitando, nos está permitiendo poner nuestra fe en eso que ha dicho para que cumplamos lo que nos ha mandado a hacer. Cualquier proyecto de fe en su vida es imposible humanamente, o debería ser imposible humanamente hablando, sino que necesita fe, necesita que aprendamos a creer para recibir las promesas de Dios, que aprendamos a creer para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que aprendamos a creer para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, que aprendamos a creer para ser nosotros y tomar la posición que nos ha dado Dios, la posición de hijos, la dignidad de los hijos de Dios. Todo esto se alcanza por fe. ¿Por qué es importante hablar de fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sin fe es imposible obtener lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y sin fe es imposible tomar la posición que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús. Ahora, además de esto, Jesús le dice a los discípulos, no solamente vayan por el camino, predicando, sanando, limpiando, echando fuera demonios y resucitando muertos, que ya representa un reto de fe importante, sino que además les dice, no se lleven dinero, no se lleven alimento, no se lleven más vestido que el que tienen puesto y más calzado que el que tienen puesto, y no se lleven bebida, porque donde sea que ustedes vayan, va a haber provisión del cielo de parte de Dios para ustedes, porque el obrero es digno de su alimento, dice Jesús. En otras palabras, nadie trabaja para el reino de los cielos sin recibir el respaldo económico, el respaldo de la provisión de Dios en todas las cosas que sean necesarias para hacer el trabajo que nos ha encomendado. Entonces, vea qué importante es, porque Mateo 6, versículo 31 respalda esto. Jesús, antes de haberlos enviado, ya había enseñado acerca de la provisión de Dios para quienes trabajan en el reino. Y quienes trabajan en el reino no solamente los que predican y los pastores y los apóstoles y los maestros y los profetas, no, los que trabajan en el reino son ustedes y yo, que estamos desde la posición que nos toca como hijos de Dios, llevando el mensaje del reino de Dios, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, resucitando a los muertos, demostrando que el Dios que está en nosotros es un Dios todopoderoso y que nuestro Salvador Jesucristo, en Él fuimos trasladados de la potestad, del gobierno de las tinieblas al reino de Jesucristo, donde ahora en ese reino de Dios, en el reino de los cielos, tenemos libertad y somos portadores del mensaje de esa libertad con un respaldo de evidencias de parte de Dios que hará que otras personas también vengan al reino de los cielos como nosotros. Entonces, Jesús le enseña a los discípulos en Mateo 6:31, justamente un tiempo antes de enviarlos, y les dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los no creyentes, buscan todas estas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otras palabras, Dios sabe que si ustedes van a cumplir su propósito, su mandato, si van a hacer lo que Dios quiere que hagan dentro del reino de los cielos, Dios va a suplir lo que necesitan porque Él sabe que lo necesitan. ¿Se lo van a pedir? Claro que sí, pero Dios lo va a suplir. Entonces dicen, no se preocupen por estas cosas, no se afanen por estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Es decir, no se lleven vestido más que el que tienen, ni zapatos más que los que tienen, ni alimento más que el que tienen. Simplemente ni dinero, simplemente hagan la voluntad de Dios, Dios va a proveer todo lo demás. Dios no está en contra de que sus hijos prosperen económicamente, Dios está en contra de la avaricia, de la codicia, pero no de la prosperidad económica de sus hijos. Todo lo contrario, Dios promete proveer esa prosperidad económica para los que trabajan con los fines del reino de Dios, los objetivos del reino de Dios en mente, antes que sus propios intereses y objetivos. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No se preocupen por las demás cosas. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a comer? Hoy podríamos añadir qué vamos a manejar, dónde vamos a vivir, cuándo vamos a viajar. Sino que hagan, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? La casa, el vestido, la comida, la bebida. Ahora podríamos decir el auto, los viajes, todas las cosas van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Ningún soldado fue a la guerra sin antes haber sido financiado
por quién lo está enviando a la guerra. Ningún soldado va a la guerra de su propio bolsillo. Ningún soldado va a combatir por un país, a favor de un país, de su propio bolsillo. Va a recibir el calzado que necesita, el uniforme que necesita, el abrigo que necesita, las armas que necesita, toda la provisión sobreabundante que necesita para cumplir con el mandato que le ha dado quien lo está enviando. Si Jesús nos envía a hacer la labor del reino de Dios, Él garantiza que Dios va a proveer todo lo que nos falta. Así que, ¿por qué es importante la fe? Porque para agradar a Dios, para hacer su voluntad, tenemos que creer, porque lo que nos está mandando a hacer es imposible humanamente hablando. Es imposible que usted construya el proyecto de vida que Dios ha puesto en su corazón, el alcance que Dios quiere que usted tenga, el impacto que Dios quiere que usted tenga en las naciones, en su familia, en su región, en sus barrios, sin fe. Es imposible. Pero con fe, al que cree, dice la palabra del Señor, todo le es posible. ¿Y sabe? Si estos videos han sido de bendición para su vida, dele like a los videos, suscríbase al canal si no lo ha hecho también y compártalo con alguien que necesite ser edificado en la palabra de Dios. Nos vemos en la siguiente entrega de los fundamentos de la fe. Los amamos, nos vemos muy pronto.